Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo, un recorrido por la vida y los sentimientos de nuestra comunidad. Rescatamos el pasado para vivir un presente con futuro. Idea y conducción, Oscar Di Maro. Hola queridos amigos, aquí estamos nuevamente en una nueva emisión de Rastros de mi pueblo. Hoy desde el mundo del arte, el dibujo y las historietas, con un invitado de nuestro pueblo al que seguramente muchos de ustedes conocen, otros tal vez no tanto, pero vamos a aprovechar la ocasión para pedirles que nos cuente algo de su vida, de su historia. Me refiero a Enrique Verdasco. Te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Oscar, muchísimas gracias. Muy bien, contento con la invitación. Vayan teniendo en cuenta, siempre es bueno estar conectado con mi pueblo, porque bueno, los que me conocen saben que hace unos años que no vivo acá, pero me mantengo en contacto. Ahora, bueno, este último tiempo no tanto, por cuestiones que todos conocemos, pero en general suelo venir bastante seguido. Y me mantengo también en contacto por medio del arte, no sé llamarlo arte u oficio, ¿no? Porque yo me dedico más que nada a la historieta, a la tira de humor, al dibujo satírico. Y bueno, y por medio de mi participación en diferentes medios locales, en algún sentido estoy en contacto siempre, ¿no?, con mi pueblo. Entonces me gratifica, y me gratifica también la invitación a este programa, ¿no? No, es un gusto porque además sos uno de los colaboradores de nuestra edición gráfica de Indefectiblemente Nacional, junto con el amigo Bocha Landi, a quien le enviamos saludos y seguramente en alguna emisión lo vamos a tener por aquí supuesto. También. Pero yo quería empezar preguntándote algo. Vos sos nacido acá en San Andrés de Giles. ¿Qué nos cuentas? ¿En el pueblo, en el campo? No, en realidad nací en Capital Federal. Ah, naciste en Capital Federal, bueno. En el Hospital Británico. Pero fue por cuestiones de que problemas de mi madre por ahí en ese momento, en el año 82 estamos hablando, ¿no? No había la tecnología, quizás en el hospital acá, por los problemas que tenía. Entonces, bueno, por recomendaciones de vecinos de Giles, empezó a hacerse el seguimiento con 2 médicos de allá. Y bueno, tanto yo como mi hermana nacimos en el Británico y mi hermano menor en Luján. Ninguno nos hemos nacido en San Andrés Gil, pero criados toda la vida en San Andrés Gil. Claro, porque la familia es de acá. Sí. En realidad mi padre es de un pueblo del partido departamento, mejor dicho, de Río Cuarto, que se llama Monte de los Gauchos. Y bueno, llegó a los 14 años más o menos, sería año 55, 56, o un poquito antes cuando llegó a San Andrés de Giles. Con su familia, ¿no? Mi abuelo que era mecánico, que por ahí muchos lo deben acordar, tenía un taller ahí en la calle Chacabuco y Saavedra. Más que nada de autos viejos se dedicaba, ¿no? Él falleció, no sé, antes del año 90, calculo 88, por ahí. Y bueno, mi madre sí, toda la vida de San Andrés de Giles. Toda su infancia transcurrió en la misma cuadra prácticamente, porque en la casa donde ahora vive, la casa donde yo me crié, era antiguamente de ellos, antes había sido del abuelo, después se mudaron al lado, y cuando se casó volvió a la misma casa. O sea, todo transcurrió para ella en esa cuadra, ¿no? Y bueno, y por cuestiones de la vida yo, hasta los 30 años, estuve viviendo acá. Y bueno, mi esposa es de General Rodríguez. Entonces, bueno, no hubo mucha opción, que era o venirme yo para allá o ella para acá. Pero bueno, su trabajo la mantiene cerca porque ella tiene farmacia. Entonces no había otra manera que sea yo el que tendría que habría partir. Que irse para allá. Exactamente. Pero bueno, cosas de la vida, pero te digo, de alguna manera estoy siempre conectado. Más hoy en día con la tecnología, ¿no? Que uno no pierde tanto contacto con la gente como era antes. Pero bueno. Y yo te quería preguntar, o te quería pedir, que nos cuentes algo sobre tu infancia. Y mi infancia... ¿Cómo se fue desarrollando? Sí, mi infancia fue muy linda. Nosotros, bueno, siempre la cuadra
a la que recién me refería, ¿no? De la calle Rawson, a media cuadra del playón del hospital, ahí transcurrió mi infancia. Pero nos acostumbramos a una mala costumbre, que era vivir entre dos casas. ¿Por qué? Porque mi abuela vivía al lado y tenía un fondo que llegaba casi hasta la otra calle, hasta la Echeverri. Claro, para nosotros era toda una sola casa, nuestra infancia transcurrió ahí, ir ahí a la casa de mi abuela, el fondo, la pileta, había una higuera también donde íbamos después a tomar mate, después de la pileta. Claro, nos acostumbramos a esa vida, pero claro, mi abuela falleció cuando tenía yo 23 años y nuestra historia se vino a la mitad, porque al venderse la casa y demás, bueno, ya es como que esa parte del pasado ya quedó. Se achicó el campo de acción. Exactamente. Pero eran otros tiempos, ¿no? Como siempre en general se habla, ¿no? De una infancia por ahí más sana de lo que hoy se vive, ¿no? O sea, en el sentido de que se vivía con menos cosas, por ahí con menos pretensiones, ¿no? Hoy hay mucho más, o sea, estamos por ahí sobreocupados en algún sentido, ¿no? Sí, mucha más tecnología. Claro, más comunicados y a la vez más alejados entre nosotros también. Bueno, ahora últimamente tenemos que alejarnos obligatoriamente, ¿no? Pero la tecnología muchas veces te comunica con el que está lejos, pero el que está cerca como que te distancia, porque no, uno está más pendiente a veces de eso que... Claro, antes los chicos teníamos otro campo de acción. Claro. Se desarrollaba tal vez más la imaginación. Exactamente. A través de distintos juegos, cosas que hoy se van perdiendo, porque cuesta hoy ver en la calle, no sé, a chicos jugando a la bolita, a la figurita, a la pelota en un potrero, porque hoy ya si se habla de jugar un partidito al fútbol, tienen que estar en algún club, si no, es como que se perdió una parte de eso tan lindo, ¿no? Bueno, y eso mismo fue lo que gestó también en mí el arte, que no sé si recuerdo, si podría recordar un momento en el que empezó esto, porque ya nació conmigo. No hay ningún momento en el que yo dije, bueno, voy a dibujar, no. En mi casa se barrían todos los días parvas de papeles, como cualquier chico en edad escolar dibuja, pero ya, en el caso mío, era una tendencia, ya lo hacía con otro sentido, ¿no? De crear personajes, imaginarios, bueno, y dibujar, no sé, muy rápido, como que ansioso por contar historias que no tenía quizá la capacidad técnica para contarlas, como las historietas que yo consumía en su momento, pero que lo quería hacer de alguna manera. Y bueno, no sé si algunos se conservaron, algún dibujo, otros no. Era mucha cantidad para conservarlos. Muchos eran hechos atrás de boletas, de facturas. Así que mi papá siempre había de su distribuidora, siempre había muchos papeles, entonces siempre ocupaba sus papeles para dibujar. Y bueno, y después ya a los 18 años, en el último año de secundario, fue cuando me empecé a tomar con un poco más de ambición a seguir en el futuro, porque ya tenía yo que definirme qué iba a hacer en el futuro. ¿Pero antes no habías publicado nunca en algún medio, nada? No. ¿Eras todo casero? Era como una especie de... Yo lo veo como una especie de terapia, quizás sería. Claro. O sea, visto de manera de los ojos de un adolescente. ¿Por qué? Porque en el secundario había en ese momento una competencia, a ver, que el que dibujaba era un constante desafío, a ver cómo dibujaba. En ese momento los chicos estaban más pendientes, los que empezaban a dibujar, o del cómic, de historieta, o de las tapas de los discos de rock muchas veces. Entonces cuando vi uno que dibujaba, a ver cómo lo hace, hacerme tal dibujo, tal otro. Después vino fin de año, bueno, y las chicas tenían que hacer guardapolvos pintados, también ahí colaboré bastante dibujándolo o aportando algunas ideas. Pero a mí me empecé a definir más como que era lo que yo quería hacer, pero sabía que era muy difícil hacerlo para subsistir, para vivir. O sea, durante muchas décadas la historieta argentina, el dibujo en Argentina fue muy bueno, lo sigue siendo. La historieta se exportaba al mundo, o sea, hasta los años 70, 80 hubo muy buena historieta. Sí. Bueno, te acordarás de Editorial Columba, o Editorial Frontera, bueno, fue muchos años antes que era de Westergel. Hubo un dibujante que colaboró muchos años, acá en Argentina, un dibujante italiano, nacido cerca de Venecia, que era Hugo Pratt, su nombre, no sé si por ahí lo recuerdan. Bueno, Hugo Pratt decía que la historieta argentina era muy buena, pero la llamaba literatura de ferrocarril, le llamaba. ¿Por qué? Porque era una historieta que uno leía en un viaje, en el colectivo, en el tren, y después la descartaba. Papel barato, las impresiones a veces estaban desfasadas,
no se tenía la calidad que se le daba en Europa, que era ya un lujo tener una historieta, como tampoco quizá podían los dibujantes experimentar demasiado, más en los 70, en la época de la dictadura, donde había muchas restricciones con no dibujar desnudos, con no dibujar historias demasiado libertarias, cosas que ellos en ese momento. Entonces, bueno, lo veía más como un trabajo muy como académico, muy serio, por llamarlo así, pero era mucho mayor en calidad, porque de hecho muchos de esos dibujantes venían de la ilustración de publicidad, que antes era muy común que en las revistas los domingos o los diarios salían publicidades, no sé, de viajes con paisajes dibujados, de vestido de novia con figurines de moda dibujados. El dibujante tenía una función dentro de la publicidad. Generalmente cuando salía en blanco y negro es como que todavía mejor, porque la línea cobra más fuerza, más expresión que un dibujo coloreado. Y está comprobado que el dibujo tiene mayor fuerza expresiva y de atracción que una fotografía. Entonces, bueno, todo eso se fue perdiendo, y más aún en los últimos tiempos, ¿no? En estos últimos años, de los 90 para acá, y más en las últimas décadas con las apariciones de las redes sociales, plataformas virtuales, que uno el papel ya le dejó de dar el valor que tenía antes por ahí. De hecho, hay publicaciones que antes salían en buen papel, por ejemplo la revista Viva, que antes era prácticamente un libro grosor, te tenía el lomito con el título. Ahora sale prácticamente un folleto, como sale finita, claro. Y ni color tiene prácticamente, porque se llevó a esto, ¿no? A que le han quitado valor al papel, a la gráfica, ¿no? Pero hubo muchas historietas, como vos decías, de muy buena calidad en la Argentina. Sí, excelentes. Bueno, uno recuerda cuando era chico, dentro de una revista muy importante que fue de la época, por ejemplo, las selecciones escolares tenían su espacio para el humor, para las historietas, después, qué sé yo, el álbum del Tony, la revista de D'Artagnan, en fin, hay un montón. Bueno, Paturuzú, bueno, en fin, toda la línea que lo siguió, era masivo eso. Tal cual, bueno, en la casa de mi mamá se compraban las revistas por kilo, y dentro de ese kilo venían historietas, venían todo tipo de revistas. Ellos tuvieron una conexión muy fuerte con sus padres, también estamos hablando de los años 60, 70, ¿no? Después no era tan como una televisión siquiera. Se consumían muchas revistas, sin especial historietas, aunque después, bueno, por ahí las conservaron en su momento, por ahí se juntaron humedad y se fueron tirando, cosas así que pasaban. Pero mi primer contacto con el mundo de la historieta, más que la historieta, con la tira cómica, el humor gráfico, fue justamente la mano de la contratapa del diario Clarín, que mi papá siempre lo compraba todos los días. Y en la mesa de trabajo donde él lo leía en la distribuidora, él tenía distribuidora de golosinas, de Arcor, y entonces era muy común que yo, cada tanto iba, miraba las contratapas, y también recurría a las ediciones viejas, las seguía mirando. A él le gustaba mucho Diógenes el Linchera, que todavía sale. Y yo cuando lo veo me remonta a esa época, a que es una de las pocas cosas que todavía perdura de esta época, ¿no? Bueno, después siguieron las Paturucitas, las Paturuzú, cuando fui más grande, más o menos a los 14 años, que la compraba cuando iba a la escuela, un tiempo que fui a la escuela técnica, a la vuelta la compraba. La Condorito, que viene de Chile, claro, que también colabora muchos argentinos. También, y bueno, y después de más grande, me empecé a interesar más ya para los 20, 21 años, por las historietas más serias, como el Tony, bueno, todo lo que es D'Artagnan y Pur Magnum. Una de las mejores historietas que para mí fue, me animaría a decir que del mundo, así, que nació en Argentina en los años 80, de la mano de Salinas, Alberto Salinas, que también era hijo de un dibujante muy importante, que hacía muchos dibujos históricos en anteojito, que era José Luis Salinas, y Robin Hood, que es un autor que nació en la Triple Frontera, que es, creo que es paraguayo en realidad, que siempre escribió acá en Argentina. Una historieta llegó a Italia y hace unos años volvió en forma de libro, o sea, ya se revalorizó de una manera que acá no tuvo nunca ese espacio, porque bueno, acá ya era mediados de los 80 cuando salió y ya se dejó de consumir historietas, pero tengo entendido que en Europa no es tan así, que hay
hay otro consumo, ¿no? Más masivo. Bueno, te propongo que escuchemos un tema musical y después seguimos charlando. Muy interesante charla para la gente que gusta del mundo, de las historietas, del dibujo y demás. Hay para todos. Y vamos a poner en el aire este tema que lleva como título Las dos aves. Es de Luis Domingo Vero y lo interpreta Lucía Cerezani junto a su hermano. Una vez la golondrina, que ya estaba de regreso, conversó con la calandria que se posaba en un cerco. Siempre al irme en el otoño, en este lugar te dejo, y al volver en primavera, aquí mismito te encuentro. En esa orquesta naciste y se te ha pasado el tiempo, volando entre los corrales y el palo del esquinero. En esa orquesta naciste y allí nacerán tus nietos, y te morirás de vieja sin conocer pago ajeno. Yo en cambio conozco el mundo y mil horizontes bellos. Pa' mí el agosto es verano, como es verano el enero. Cayó aquí la golondrina y aprovechando el suspenso se desató la calandria razonando en un gorjeo. Es verdad que de morirme sin conocer pago ajeno, pero sin embargo es fama que yo acepto el cautiverio. A mí me tienen envidia los zorzales y el jilguero, porque invento melodías y ellos repiten su acento. He visto temblar el rancho azotado por el pampero, y puedo hablar de las penas del gaucho que vive adentro. Lo que no aprendí en las huellas me lo ha enseñado el silencio, y vos nunca meditaste por conocer pagos nuevos. No copiaste ni una nota de los mares y los vientos. Vas de verano en verano, siempre cantando lo mismo. Anda nomás, golondrina, que tu suerte no en video. Y aunque conoces el mundo, no conoces el invierno. Yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento, pero qué lindo sería ser las dos a un mismo tiempo. Pero qué lindo sería ser las dos al mismo tiempo. ¿Qué habrá pasado?